Durante la Segunda Guerra Mundial, la gente en el frente interno de Italia sufrió escasez de alimentos prácticamente desde el inicio de la guerra. Básicamente, no había pasta, ni café, ni carne. Por eso usaron recetas tradicionales campesinas como el pastel de castañas toscano. Ya he hecho varios videos sobre los frentes internos en la Segunda Guerra Mundial y el recetario de hoy es mi favorito de la serie. Es de 1942 y lo escribió una mujer bajo el seudónimo Petronila. Me gusta mucho su estilo. Ella lo escribe como si acabaras de entrar a un club de damas elegantes, y todas están hablando sobre sus diferentes recetas y formas de cuidar la casa. Es fantástico. La receta es un poco larga, pero vale la pena leerla. Es para un pastel de harina de castaña sin azúcar. Qué dulce y afortunada sorpresa encontrar eso en tu despensa. Aún en su bolsa, un poco de harina de castaña que habías olvidado. Increíble en estos tiempos. Bueno, una circunstancia tan sorprendente y afortunada me pasó en estos días, y como hay que aprovechar de inmediato cada golpe de suerte, me di 200 gramos de la harina dulce. La vertí en un tazón, añadí media cucharada de aceite, una pizca de sal y la ralladura amarilla de un limón. Mezclé con la leche necesaria. Habría usado agua si no tuviera leche en casa. Añadí un sobre de levadura, mezclé, vertí en un molde engrasado y horneé a temperatura moderada. Al ver el pastel esponjado y horneado, lo puse frente a mi familia, glotones insaciables. Celebramos el pastel y qué suerte teníamos. «Mamá, ya que olvidaste la harina», dicen los niños. «El pastel de hoy está delicioso». El esposo dice, «Qué pena que el pastel sea tan chico». La sirvienta en su mente, «Qué suerte encontrar un remedio tan bueno para mi olvido imperdonable. En mi corazón, todas las recetas son simplemente encantadoras». Y sus otros libros están escritos de una manera similar. Abordan temas como la limpieza por el jabón racionado, hacer uniformes militares o remendar calcetines. Regresemos al pastel de castañas de la Segunda Guerra Mundial. Necesitas 2 tazas y media o 200 gramos de harina de castaña tamizada, una cucharadita y media de aceite de oliva, una pizca de sal, la ralladura de un limón, una taza o 235 mililitros de leche y 2 cucharaditas y media o 7 gramos de levadura seca. El castagnaccio, pastel de harina de castaña, es típico de la Toscana y se preparaba en otoño e invierno. Tras caer las castañas, se secaban y molían para harina. Las recetas modernas suelen llevar azúcar, huevos y otros ingredientes para dar sabor, como pasas o piñones. Si retrocedes más que la receta actual, es aún más simple, solo harina de castaña y agua. Curiosamente, la receta de hoy, aunque es para tiempos de racionamiento, resulta más ostentosa que versiones anteriores. Entonces, lo primero que hay que hacer es activar la levadura mezclándola con un poco de leche y luego mezclar la sal con la harina de castaña junto con la ralladura de limón. Agrega esa mísera cucharadita y media de aceite de oliva, que de hecho es bastante más de lo que suele usar en la mayoría de sus recetas. Cuando la levadura esté activa, agrégala a la harina, mezcla, añade el resto de la leche y vuelve a mezclar. Tengo curiosidad por ver cómo funcionará esta levadura, ya que la harina de castaña no tiene gluten naturalmente, por lo que no tiene la elasticidad para retener el aire producido por la levadura, que es como la mayoría del pan sube, y la receta no da tiempo para que la levadura realmente haga efecto. Y realmente no estoy agregando ningún tiempo porque ella no lo menciona, aunque terminé agregando como 20 minutos simplemente porque me tardé ese tiempo en encontrarlo. Un molde pequeño para pastel es muy poca masa, así que usé un molde de 8 pulgadas. Después de nivelarla en el molde, hornéalo a 350 grados Fahrenheit, 175 grados Celsius por 30 minutos. Así tenemos tiempo para regresar a Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, para Europa y gran parte del mundo, la Segunda Guerra Mundial trajo escasez de alimentos. En Italia, la escasez de alimentos inició mucho antes de la guerra. En 1935, 4 años antes de la invasión alemana a Polonia, Italia invadió Etiopía para expandirse en África, lo que casi de inmediato causó escasez de alimentos en Italia. No por la guerra directamente,
sino porque la Liga de las Naciones vio la guerra, con razón, como un acto de agresión, y le impusieron un montón de sanciones económicas a Italia, haciendo que mucha de la comida que llegaba ya no llegara. Esto de inmediato presionó a la gente de Italia. También llevó al primer ministro y líder fascista Benito Mussolini a aliarse con otro líder fascista, Adolf Hitler. Antes de este punto, Mussolini, llamado Il Duce, se oponía a gran parte de lo que hacía Alemania, especialmente a la anexión de Austria. Sin embargo, necesitaba un aliado. Mussolini aceptó el eje Roma-Berlín en 1936 y el Pacto de Acero en 1939, formando una alianza militar total entre ambos países. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, era cuestión de tiempo, específicamente en junio de 1940, para que Italia declarara la guerra a los aliados. La escasez de alimentos ya existía mucho antes de que comenzara la guerra. Desde 1935 se publicaban libros de cocina sobre la escasez de alimentos. Incluían recetas para sopas con cáscaras de verduras y cómo hacer café de semillas de uva o achicoria tostadas. Ahora, los italianos, por supuesto, aman su café, pero los fascistas en realidad difundieron propaganda para tratar de convencer al pueblo italiano de que el café era malo para ellos. El café no es necesario para nuestra raza dinámica, activa y vivaz, que no requiere este tipo de estimulantes. El amor por lo extranjero que una vez dominó la mesa italiana finalmente está a punto de ser derrocado. No consumir café es italiano. Rechacemos el café extranjero y volvamos a nuestras tradiciones, vino y fruta. Aunque el vino era difícil de conseguir, ignoremos eso. Los fascistas también intentaron convencer a los italianos de dejar de comer pasta en esa época. Esto comenzó antes, en 1932, cuando Tommaso Medinetti, amigo de Mussolini, escribió La Cucina Futurista, un libro que merece un episodio aparte. En ese libro, Medinetti critica la pasta y dice que comerla es una absurda religión italiana. Decía que volvía a las personas lentas y pesimistas y hacía que tuvieran menos hijos. Porque después de comer mucha pasta, las mujeres se sentían hinchadas y no tenían ganas. Tal vez él realmente lo creía. También coincidía que tenían problemas para producir suficiente trigo para pasta en el país. Así que, afortunadamente, algunos años antes, en 1925, Mussolini había lanzado lo que llamó la Batalla del Trigo. Se intentó liberar a Italia de depender del grano extranjero, lo cual mató de hambre a muchos italianos durante la Primera Guerra Mundial. Aunque su lucha por el grano aumentó la producción en la península, no bastaba para cubrir las necesidades del país, especialmente en guerra. En 1937 se creó un pan con solo alrededor del 70% de trigo y el resto de arroz, maíz y otros rellenos. Esto después se conocería como pane único o el único tipo de pan. Y este era el único tipo de pan que se permitía vender durante la guerra y todos lo odiaban. Un hombre afirmó que el pan es laxante y solo debes comerlo si quieres bajar de peso, igual que el café. Los fascistas intentaron convencer a Italia de que este pan marrón y denso era bueno. No rechaces el pan más oscuro. Por la guerra ahora comemos pan único que no es solo de trigo. No es tan malo e incluso podría ser bueno si los panaderos simplemente lo dejaran levar un poco más y lo cocinaran más a fondo. Quejarse no tiene sentido y es antipatriótico. Solo queda aceptar lo impuesto contra nuestra voluntad. En 1940, la revista La Donna Fascista o La Mujer Fascista afirmó que el pan pane único era bueno porque unía a todas las clases sociales. La misma harina y pan en todas las mesas, de las más lujosas a las más humildes. Distinto en forma, pero igual en fondo para todos, este es otro avance en la justicia social del fascismo. Pero sabía horrible, y ni siquiera podías conseguir suficiente porque estaba entre los muchos alimentos racionados. El racionamiento inició a principios de 1940 con café y azúcar. Luego se sumaron grasas, arroz y pasta ese mismo año, y en 1941 pan, mantequilla y carne. Ahora, el sistema de racionamiento estaba muy mal administrado y realmente debería haber comenzado años antes de lo que realmente comenzó. Porque al año notaron que no tenían suficiente para cumplir las raciones prometidas.
La mayoría de las personas, para 1942, solo recibían 150 gramos de pan al día, 250 si eras trabajador industrial, y luego 100 gramos de carne, no al día, sino a la semana. La mayoría de la carne eran recortes o bloques de sangre coagulada que aún se pueden comprar en algunos mercados. Eso se rebanaba y se cocinaba como filete, pero con textura extraña y sabor a hierro. Ahora, muchas de las recetas de carne de esa época en realidad eran para vísceras, como el vaso, o bien sustitutos de carne, a menudo castañas. Los mariscos eran una de las pocas cosas que, aunque no estaban completamente disponibles, al menos eran más comunes que la carne. Por eso, muchos platillos con carne se sustituyeron por mariscos. Aunque la gente moría de hambre, el partido fingía que todo estaba bien. En febrero de 1940, años después de que muchos ya sufrían escasez de alimentos, un político afirmó que la vida en Italia era normal. Bajo la atenta vigilancia de Il Duce, las actividades nacionales son ejemplares. Eso no era correcto, Il Duce, también llamado Mussolini, decidió eso. Cualquier problema que ocurría no era culpa del gobierno por no haberse preparado adecuadamente, sino culpa del pueblo por seguir dependiendo de importaciones extranjeras para su alimentación. Y así redobló sus esfuerzos en su ahora fallida batalla del trigo. En un discurso a principios de 1940, declaró que en una guerra de carácter predominantemente económico, un año de mala cosecha puede equivaler a una batalla perdida. La lucha por la autosuficiencia alimentaria seguirá con la misma energía demostrada en paz y guerra, con el propósito de dar tanto pan como buenas armas al pueblo italiano. Como otros países, Mussolini animó a su pueblo a plantar orte di guerra, o huertos de guerra, donde la gente cultivaba vegetales, frutas y grano. Esto era sobre todo en la ciudad. En el campo, al tener más espacio, parecía que les iba mejor con la comida, y en algunos aspectos así era, pero en otros no. Porque a medida que las tropas alemanas llegaban en mayor número a Italia, se llevaban cada vez más comida para alimentarlas. Muchas tierras antes usadas para cultivar alimentos se destinaron a otros usos. El ricino se usaba para producir aceite de ricino, empleado en motores de aviones alemanes. Era cuestión de tiempo antes de que estallaran disturbios por comida. Y sí estallaron en enero de 1941, poco después de ese primer recorte dramático en las raciones. Y fue la primera vez que se empezó a ver mucha más protesta pública contra Mussolini y los fascistas. Desde el inicio hubo resistencia hacia ellos al llegar al poder, pero ahora es más pública. Es en cartas de este periodo donde la gente sabe que van a ser leídas por las personas a las que están criticando. Empiezan a ver graffiti en toda Roma con frases como «Si no estabas listo para la guerra, no debiste entrar». «Recompensa a quien me diga en qué frente luchan los hijos de Il Duce». Tampoco ayudaba que los altos mandos del partido y quienes apoyaban a la Wehrmacht alemana no respetaran las reglas de racionamiento que la gente común debía seguir. Esos grupos recibían más raciones. Otro ejemplo de este doble estándar era el acaparamiento. Ahora el acaparamiento es ilegal. En 1940, en Milán, descubrieron que un contador guardaba mucha comida en su casa. De hecho, la había escondido en las paredes y era bastante. Eran como 100 y tantos kilogramos de arroz y la misma cantidad de litros de aceite de oliva y luego más de 6 toneladas de café. Fue arrestado, llevado a juicio y esa fue su defensa. Recordaba las dificultades de la Primera Guerra Mundial cuando la gente moría de hambre y no quería que su familia sufriera eso. Debieron haber disfrutado mucho el café. Bueno, fue declarado culpable y enviado a Il Confino, que básicamente era el exilio dentro de Italia. Este castigo se aplicaba a muchas personas que rompían estas leyes alimentarias, pero no si eras miembro del partido, un funcionario del partido. Más bien porque hay una historia de alguien delatando. Algunos funcionarios del partido quitaban grano y trigo de las raciones para hacerse más postres. Y cuando esto se supo, ellos no fueron a la cárcel. La persona que fue a la cárcel fue el denunciante que los delató.
Pero incluso con la amenaza de ir a la cárcel, la gente tenía que conseguir comida de alguna manera. Entonces acudieron al mercado negro, que era ilegal, y este comenzó a prosperar. Todo comenzó con los restaurantes que no podían conseguir suficiente comida para mantenerse abiertos, así que iban al mercado negro. Esto provocó precios muy altos en los restaurantes, como 40 liras por un plato de pasta y 25 por un litro de vino. Como el trabajador italiano promedio ganaba 200 liras semanales, gastar una quinta parte en un plato de espagueti hacía que muchos no pudieran comprar pasta. Los precios realmente podían variar dependiendo de en qué parte de Italia estuvieras. Para entonces, el flujo de alimentos se había invertido y ahora venía de Alemania para ayudar a los italianos. Aunque la mayor parte de esa comida era robada de lugares más al este, igual llegaba a Italia, generalmente por el norte, que seguía bajo un control alemán y fascista más fuerte que el sur en ese momento. Y así, la mayor parte de la comida realmente nunca salía del norte de Italia, así que el sur de Italia estaba en una situación mucho peor en ese momento. Y esa es probablemente la razón por la que Mussolini realmente había perdido cualquier apoyo que tenía en el sur de Italia. Pero los días de Mussolini estaban contados el 25 de julio de 1943, después de los desembarcos aliados en Sicilia. A inicios de ese mes, Benito Mussolini fue destituido por su propio Gran Consejo y arrestado tras reunirse con el rey Víctor Manuel. Esto debió significar el fin de Mussolini. Las tropas alemanas liberaron a Mussolini en el asalto al Gran Sasso en septiembre de 1943 y pudo aferrarse al poder en el norte de Italia, ocupado por los alemanes, pero oficialmente el Reino de Italia ahora estaba libre de los fascistas. Rápidamente se rindieron a los aliados, se unieron a su bando y en octubre de 1943 declararon la guerra a Alemania. Pero eso no significó que de repente la comida estuviera disponible para la gente que vivía en Italia. Al contrario, las cosas solo empeoraron. Para entonces, gran parte del centro de Italia era zona de guerra y el racionamiento colapsó a inicios de 1944. Esto llevó a un aumento aún mayor del mercado negro, de modo que para finales de ese año, el 70% de toda la comida vendida en Italia era a través del mercado negro. Seguía siendo ilegal, pero era tan común que el gobierno tenía pocas opciones. No fue sino hasta después de que terminó la guerra que la ayuda alimentaria realmente comenzó a llegar a Italia en grandes cantidades. E incluso entonces, no fue sino hasta 1951 que el ciudadano promedio recibía la misma cantidad de calorías que recibía antes de la guerra. Dicho esto, tan pronto como terminó la guerra, o en realidad, tan pronto como Mussolini perdió el poder, cuando lograron conseguir alimentos que los fascistas rechazaron, estos regresaron a la dieta italiana, sobre todo la pasta, años después de la guerra. Un libro de Alcide Cervi relataba cómo sus 7 hijos participaron en la resistencia contra los fascistas y fueron ejecutados el mismo día. En el libro, él recuerda que, tras la muerte de sus hijos, cocinar pasta era una forma de resistir al fascismo. El hervor sonaba como una sinfonía. Escuché muchas conversaciones sobre el fin del fascismo, pero el discurso más hermoso fue el de la pasta hirviendo. Lamentablemente, la pasta siguió escaseando en Italia por bastante tiempo tras la guerra. Por años después de 1945, la gente siguió preparando las recetas del libro de cocina que usamos hoy. Recetas como este pastel de castañas sin azúcar, y aquí tenemos pastel de harina de castañas sin azúcar del Frente Interno italiano. Mi primer pensamiento es que no sé qué hizo la levadura, subió un poco, pero luego se desinfló. Porque sin gluten ni nada, simplemente no pudo sostener nada, simplemente cedió y eso dejó grietas. Me sorprendió que hiciera algo porque no tuvo mucho tiempo para lograrlo. Además, este es un pastel muy denso, pero en realidad huele muy bien. Huele a castañas, así que veamos qué tal está. Eso está seco. Está bien, tienes que comer esto con el líquido, está muy seco.
pero también se vuelve como chicle en tu boca. Así que necesitas algo para bajarlo. El sabor no es malo, de hecho, necesitas esa ralladura de limón, que es una gran parte del sabor. Y la castaña está buena. Pero le falta azúcar. Lo siento, le falta azúcar. No está mal. No lo querría si pudiera elegir azúcar. Ellos no pudieron, así que lo entiendo. Pero si vas a hacer un pastel de castañas, que creo que deberías, haz uno con azúcar. No lo hagas con este, o sea, está bien, pero definitivamente haz uno con azúcar, con los piñones y otras cosas. Porque creo que probablemente sea un platillo realmente delicioso en su forma moderna. Cuando esté en Italia en un par de semanas, o cuando salga este video, estaré en Italia, ahora mismo. Buscaré un pastel de castañas porque sé que aún los hacen y espero hallar una versión moderna. Otro episodio concluido de la serie de cocina del frente interno de la Segunda Guerra Mundial. Tengo al menos un par más que vienen en los próximos meses, así que sigan viendo y nos vemos la próxima vez en Tasting History.